Buenas noches. La semana pasada el presidente Humala rompió fuegos contra el Grupo del Comercio y, tomó partida por el Grupo de la República, que acusa al Grupo del Comercio de una supuesta concentración de la prensa. Esto, pues, al haberle ganado por puesta de mano, en buena cuenta, una operación de adquisición del grupo de prensa, donde están el diario El Correo y otros. Ojo. Bueno, el presidente Humala dijo que era pues una vergüenza, ¿no es cierto?, la concentración de medios que se da en el país, y advirtió que era peligrosa para la libertad de expresión, y tuvo otras expresiones aún más duras. Bueno, el comercio ha argumentado que no hay tal concentración porque lo que se ha comprado es el 54% de una empresa que maneja la parte comercial, logística, pero no la parte editorial. La parte editorial permanece enteramente en manos de los Agois, manos del grupo Epensa, y se ha formado una empresa específica para manejar la parte editorial, que es 100% de propiedad de los Agois. Y entonces, pues, la pregunta es, ¿por qué el presidente Humala se ha lanzado con tanta determinación y de manera reiterada incluso contra el Grupo del Comercio? Y pues una respuesta posible es la que se expresa en las declaraciones de Mario Vargas Llosa, que Mario Vargas Llosa había dado el domingo anterior en La República. No sé si podemos poner en pantalla un párrafo de lo que dijo Mario Vargas Llosa. Dijo lo siguiente: si se produce una concentración de medios como se está produciendo en el Perú, y esos medios tienen además una línea política muy clara, entonces ahí hay una amenaza potencial muy grande contra la democracia. Creo que eso es algo por lo que nosotros tenemos que mantenernos vigilantes, y eso se expresa básicamente en los ataques tan feroces, permanentes, contra un gobierno que echa las sumas y las restas. Yo creo que lo está haciendo bien. Es decir, esta concentración se expresa en los ataques tan feroces y permanentes. Es decir, probablemente el presidente Humala, tal como Mario Vargas Llosa, se siente objeto pues de unos ataques feroces por parte de los medios del Grupo del Comercio, y por eso habría que evitar la concentración, la supuesta concentración, la mal llamada, la falaz concentración, que no es tal como hemos visto. La motivación de ser así pues no podría ser más antidemocrática. Es decir, lo que está diciendo el presidente Humala es, lo que estaría diciendo si esta hipótesis fuese cierta: hay que poner límites a la propiedad de los medios o al número de los diarios que venda un grupo, pues para amainar la crítica, para disminuir el tamaño de la crítica. Bueno, francamente, no quiero calificar esa actitud pues de chavista, ¿no?, para no distraernos del fondo del tema. Pero por lo demás, ¿cuáles ataques feroces? Es decir, hay que tener una hipersensibilidad, una intolerancia a la crítica muy, muy aguda para sentir como feroces las críticas que los diarios, digamos, del Grupo del Comercio puedan haber hecho a medidas inapropiadas que ha tomado el gobierno. Francamente, esas críticas son más bien de tipo mesurado, ¿no? El problema es que el presidente aparentemente quisiera que el Congreso ponga esos límites a la propiedad de los medios, porque dijo, ahorita no hay una ley al respecto, y que el Congreso debería debatir el tema. Declaró el presidente Humala lo siguiente, a ver si lo podemos poner en pantalla: si se produce me parece que hay que recordar lo que han dicho las ONG como IPIS, que señalan que este tema debe ir al Congreso de la República, debe ser un espacio deliberativo donde está la representación directa del pueblo peruano. El presidente Humala está pidiendo una ley que limite la propiedad de los medios en la prensa escrita, algo que, como hemos visto, pues no tiene, o como veremos, no tiene sentido. En realidad, quizás lo tenga en la radio, en la televisión, pero no en la prensa escrita. Ahora, felizmente Nadine Heredia, la primera dama, en entrevista el último domingo, luego de reiterar que la concentración de la propiedad de los medios afecta a la libertad de expresión, etcétera, dijo que el problema
lo debería resolver el Poder Judicial, es decir, no el Congreso. En este sentido, ella estaría sentando pues la línea. Y le preguntan, efectivamente, no sé si esto lo tenemos ahí en pantalla, claro, le preguntan, ¿cómo cree que debe seguir el debate sobre la concentración de medios en el Perú? Y ella responde, pienso que en el tema específico del comercio y la acción de amparo presentada por los periodistas, por 8 periodistas, el problema lo debe resolver el Poder Judicial. Bueno, pues esto es lo último que se ha dicho desde el punto de vista, desde el ángulo de la pareja presidencial. Y tiene razón, Nadine Heredia, porque sería pues muy grave, muy peligroso, como lo señala el propio Vargas Llosa en la entrevista, que el Congreso se ponga a legislar sobre la propiedad de los medios de prensa escrita. Como se ha argumentado, pues el mercado de los diarios no es como el de los canales de televisión o de las frecuencias de radio, que son finitas. Hay un número finito, determinado de canales, y hay un número finito de frecuencias. Y si un grupo controla la mayoría de los canales o las frecuencias de radio, pues tendría, claro, una posición de dominio clara. Pero en la prensa escrita es completamente distinto. Cualquiera puede poner un diario. El mercado es infinito, en buena cuenta. Si un grupo importante se volviera abusivo en cualquier sentido, políticamente, económicamente, quisiera subir los precios de los diarios, etcétera, pues crearía el espacio para el crecimiento de otros grupos, ¿no? El asunto es conquistar la preferencia de los lectores, poner un límite. Entonces poner pues ahí un límite sería poner un límite a la libertad de elección de los lectores, ¿no es cierto? El diario El Comercio recuerda que el año 2002 el grupo El Comercio tenía pues el 10% del mercado de diarios y pero luego fue creando nuevos periódicos como Perú 21, Trome, Depor, incluso adquirió Gestión, y gracias a las virtudes periodísticas, digamos, de estos nuevos diarios, ellos fueron conquistando el favor del público, de manera tal que en el año 2012 ya los diarios del Grupo del Comercio tenían el 49% del mercado, prácticamente el 50%. En ese mismo periodo, los diarios del Grupo La República bajaron de un 29%, es decir, en el año 2002 el Grupo La República tenía 29%, el Comercio tenía solo 10% del mercado. Pues 11 años más tarde, el Comercio pasa al 49% y el diario La República o el Grupo La República baja a un 17%. Se pasa de 29 a 17%. Pero ¿acaso se puede acusar al Comercio de concentración por haber sido más hábil que la competencia, digamos, y haber creado medios preferidos por los lectores? Por eso, la propia Sociedad Interamericana de Prensa ha instado hace un par de días al gobierno del Perú a evitar no inmiscuirse en este diferendo. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP dijo lo siguiente, a ver si podemos poner en pantalla. El presidente tiene todo el derecho a opinar sobre un asunto de alto interés público, pero nos parece conveniente que su gobierno se mantenga al margen en el contencioso para que éste sea dirimido en los ámbitos correspondientes. Al mismo tiempo que consideramos un error las apreciaciones del presidente Humala, también valoramos positivamente las últimas declaraciones políticas de su ministro de Justicia, Daniel Figalo, quien afirmó que el Poder Ejecutivo no está preparando ningún proyecto de ley sobre la materia. Esto lo dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Bueno, pero este asunto está polarizando, por supuesto, las fuerzas políticas. Lourdes Flores ha declarado que este tema debe resolverse en el Poder Judicial, no debe ir al Congreso. Alan García hizo hoy día una advertencia en un tuit. Este fue el tuit que puso Alan García sobre el asunto. Cualquier medida que limite la libertad de prensa o la autonomía universitaria será derogada por el próximo régimen. Bueno, está asumiendo que el próximo régimen quizás sería él, no lo sabemos. Bueno, hay quienes piensan, por otro lado, que detrás de esta actitud beligerante del presidente Humala contra el Grupo del Comercio, en fin, hay otra explicación. Nada menos que pues el mismo proyecto político continuista que ya había sido descartado, por lo menos aparentemente,
y esta vez se haría en alianza con la izquierda. No sería casualidad, sostienen digamos, estas personas, que este ataque del presidente Humala coincida con la elección de la primera dama Nayibin Heredia como presidenta del Partido Nacionalista. Ella, sin embargo, ha dicho que sí puede diferenciar ambas funciones, que sí diferenciaría, lo acaba de decir en una entrevista en el diario La República. A ver si tenemos su declaración. Cuando hay buena voluntad es muy fácil diferenciar. Por ejemplo, es diferente acompañar al presidente de la República para Beca 18, por ejemplo, en el avión presidencial, que ir a Arequipa en un avión comercial para inaugurar una base partidaria. Se entiende entonces que ella iría con su propia plata, digamos, a Arequipa. Bueno, pero de todos modos esto no es tan cierto, ¿no? Ella, siendo presidenta del Partido Nacionalista, ahí donde vaya, va a ser rodeada por los miembros del Partido Nacionalista, van a querer aparecer en la foto, en fin, está haciendo también proselitismo de esa manera, indirectamente. Y ha vuelto a negar que será candidata el 2016. A ver, no sé si tenemos la declaración, esa creo que no la tenemos, pero ella ha dicho... yo ya descarté la candidatura presidencial, no me hagan regresar a esa agenda, porque como dije siempre, no es mi agenda, esto lo he dicho el domingo en la entrevista en La República, es la agenda de quienes quieren que nuevamente responda sobre eso. Además ya tengo mucha chamba, ya no, eso es lo que ha declarado. Bueno, habrá que darle el beneficio de la duda, pero el problema es que hoy día los congresistas Manuel Damer y Mesías Guevara de la bancada Acción Popular Frente Amplio y Frente Amplio de Izquierdas, han anunciado un procedimiento para desembocar en una ley que ponga efectivamente límites en la propiedad, límites a la propiedad en la prensa escrita, acusando al Grupo del Comercio, pues, según Damer, de manejar, entre otras cosas, al MEF. Bueno, por sus declaraciones, el interés pues parece claramente político. Se trata de limitar en última instancia el derecho de los lectores a escoger los medios que quieren, ¿no? Porque así es como ha crecido el diario del Comercio, en base a las virtudes de sus diarios, digamos, para, en fin, no sé, favorecer alguna opción política año 2016. En fin, son hipótesis, ojalá que estas cosas pues no se concreten, ¿no? Que este es un asunto que tiene que resolverse a nivel del Poder Judicial, no puede darse una ley que limite la propiedad en los medios de prensa escrita. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ahora con Juan de Díaz Dios, congresista de Fuerza Popular, y Carmen Omonte de Perú Posible, para hablar de este y otros temas. Vamos a estar también con Rosario Pajuelo y Pedro Guevara, ellos participaron en este concurso para los consejeros comerciales y quedaron, por lo menos Rosario Guevara, en el primer lugar y no fueron considerados al final, y la pregunta es, ¿hay o no hay meritocracia en el Ministerio de Comercio Exterior? Y finalmente vamos a estar con César Santisteban por el asunto de la cuestionada adquisición del satélite francés. Regresamos.